Buenas noches, profesor. Mi nombre es Zoila Cari Renquifo Arévalo. Mi grupo y yo les vamos a hablar acerca de la filosofía del derecho en la Edad Media. Doy pase a mi siguiente compañero. Como la edad de la fe en el año de 1453. Su predominante fue el teológico. Se centraba en la atención en Dios. El hombre vale en función de su fidelidad a la iglesia. Hay un predominio del valor santidad. No hay grandes desarrollos artísticos y culturales fuera de la iglesia, y por no poder hacer avances en la filosofía o en la ciencia, se le calificaba como Edad Media, o sea, era una etapa oscura o mediocre. La filosofía medieval mira o gira en torno a las sagradas escrituras. Se distingue entre la alta Edad Media y la baja Edad Media. División. Primer periodo medieval, caracterizado por el valor santidad. Segundo periodo medieval. Surgieron las ciencias naturales y la literatura alcanzó cimas como la Divina Comedia de Dante. La problemática fundamental se discutió fueron las relaciones entre la fe y la razón, la naturaleza y la existencia de Dios, los límites de conocimiento y la libertad en el hombre. Desarrollo histórico-filosófico, que fue el patrística, que significa enseñanzas de los santos padres de la Iglesia. La patrística se ocupó sobre todo de la apología o defensa del cristianismo frente a las religiones paganas primero y las sucesivas interpretaciones heterodoxas que darían lugar a las herejías luego. En la patrística encontramos los apologistas, hombres cultos provenientes de las escuelas griegas, que proponen defender racionalmente la nueva religión. San Justino, la luz con que Dios ilumina a todo hombre es irradiada. La escuela de Alejandro. En ella se enseñaban las artes liberales, la filosofía y la Sagrada Escritura. Clemente de Alejandría consideraba que la filosofía griega había tenido una función pedagógica, que quiere decir conducir a los hombres de la genosis racional a la genosis de la revelación cristiana. Tenemos a San Agustín, que es el padre de la patrística. Tenemos a la escolástica. La escolástica fue la corriente teológico-filosófica denominada del pensamiento medieval. Cronológicamente pueden distinguirse fundamentalmente tres épocas: en el siglo IX al siglo XII, que es la cuestión de los universales. Tenemos el siglo III, el apogeo de la escolástica. Siglo XIV, separación de la filosofía y la teología. Tenemos el enfoque filosófico histórico. La Edad Media es una etapa de cierto modo teológica que parece iniciar un nuevo ciclo histórico, con sus continuidades, primero metafísica y heroica y por último humano. Tenemos al pensamiento filosófico de San Agustín de Hiponia. También tenemos el pensamiento filosófico de Santo Tomás de Aquino y las 5 vías de la demostración de la existencia de Dios. La imagen del universo, mundo y trasmundo. Está dada en la primera Edad Media por las ideas cristianas, que sus acentos se manifiestan por un conjunto de nociones la cual perdura y vibran en el alma del hombre. El conjunto de nociones se divide en dos fuentes, en la tradición pagana y en la tradición germánica, la cual fue defendida por la victoria de sus portadores. Había en la concepción romana una tendencia que desembocaba en cierta imagen naturalística que conocían a ellos los elementos que obran en el alma romana. El trasmundo hace presencia en la Edad Media, sacando una dimensión que le será propia y constructiva. También el trasmundo era un ámbito de singularidad al que adquiere la verdadera significación en el mundo de la realidad inmediata. El trasmundo fue alimentada especialmente por el Apocalipsis, cuyas lecturas y glosas llegaban con singularidad dramatismo al espíritu. Y siguiendo con la exposición, les voy a decir sobre el tema de los ideales y la forma de convivencia. Esta forma de convivencia es política y está representada en la temprana Edad Media por los reinos romano-germánicos, y cada uno de ellos se constituyó sobre una área geográfica que pudo ocupar y mantener
uno de los pueblos invasores, y sus fronteras, o dichas fronteras, se fluctuaron según circunstancias de hechos. Y aunque la tendencia general fue a coincidir con las áreas provinciales romanas, dentro de estos límites se produjo el establecimiento de una organización de poder por parte de los conquistadores, sobre la cual poco a poco se fue constituyendo un orden jurídico que estabiliza y fundamenta la situación de hecho provocada por la dicha conquista. Hoy hablaré sobre los caracteres generales de la cultura durante la Alta Edad Media. Bueno, fue una época donde se evidenció un número de personas que ejercieron autoridad como el emperador y los reyes. Durante los diferentes gobiernos o periodos se apreciaron cambios significativos a nivel político, social y religioso, que conllevaron persecuciones, batallas y censura, por los diferentes pensamientos que un emperador o rey tenía para aquel entonces. Es decir, existía una resiliencia entre emperador y un cierto grupo social que tenía una ideología distinta. Tomaré como referencia algunos emperadores y reyes que fueron de gran relevancia durante este periodo. Empecemos. El reinado de León III y Constantino V, ambos emperadores, corresponde a una época de ajustes y ordenación del imperio, debido a que mantuvieron una severa política e ideología contra el partido de los monjes y contra el culto de las imágenes. Posterior a este mandato, la emperatriz Irene restauró el culto de las imágenes en la época de Carlomagno, pero esa tendencia no prevaleció por mucho tiempo. Se restablece de modo definitivo en el año 843 durante el mando de la emperatriz Teodora. Es importante señalar que durante el reinado de Miguel III se realizaron persecuciones contra los paulicianos, que provocó lamentablemente consecuencias políticas y religiosas. Por otro lado, fue una época gloriosa, debido a que se contuvo a los invasores árabes, como también se logró impedir el ataque de los rusos. En conclusión, a raíz de estos pensamientos se inició cambios políticos, religiosos y sociales que conllevaron en fuertes roces entre la autoridad y el pueblo. También hablaremos sobre los ideales y las formas de convivencia en la monarquía de la Edad Media. En las monarquías feudales son aquellas que se desarrollaron en la plena Edad Media en la Europa occidental. Se caracterizaba por la imposición de la monarquía hereditarias, patrimoniadas en las fuertes dinastías, que viene a ser del Papa y del Emperador. El Papa era el que regía si el emperador era apto para su cargo o no, o también le podría destituir y coronar a otra persona. El emperador era el enviado de Dios a gobernar su tierra. Voy a continuar acerca de la filosofía del derecho en la Edad Media, como caracteres generales de la cultura de la Edad Media. Se menciona que al finales del siglo VIII se mostró claramente la existencia de nuevas fuerzas sociales y económicas. Aunque todavía estas han sido muy imprecisas y vagas, también pueden ser nuevas fuerzas espirituales con información actualizada. Con respecto a estas fuerzas, las opiniones son ilimitadas y se ajustan estrictamente a la realidad. Estas nuevas fuerzas que se menciona en primer lugar son la burguesía económica, cada vez más poderosa. Sin su apoyo, cualquier empresa de rápido crecimiento de cada país parece increíble. Y en segundo lugar es de clase de masas, que pasa más desapercibida por la transformación. Esto nos quiere decir que por el enfoque de aquellos problemas que proporciona y un nuevo sistema de valores que opone la clase privilegiada a nuestro sistema de valores que se adhiere a la tradición solemne. También se menciona del siglo XIV, que fue testigo de los disturbios de la burguesía y de las masas campesinas. Aparecieron nuevas ideas políticas, la cual dentro del reino de la nación
Esto se adhieren lo que son las iglesias, que se aprobaron nuevas teorías económicas y surgieron nuevas ideas y conceptos. Una nueva dirección estética que corresponde a una fuerte visión naturalista de la vida. Desde las perspectivas del problema, se puede decir que el sistema feudal encontró un periodo de decadencia, ¿no?, a los finales de la Edad Media. Esto da significado hacia la caballería, que entra en crisis, pero al contrario, en cierta medida, la clase señorial se sintió influencia del nuevo concepto de vida que lo concierne, redujo filas y decidió defender su herencia tradicional, determinando por determinaciones y energías de cada uno, ¿verdad? Por tanto, el espíritu caballeroso se ha ido fortaleciendo a pasar de los años y, si bien es cierto, ahora son muy populares como antes. En cambio, tiene un aura de suele disfrutar en minorías cerradas y el ministerio encanto que les otorga un exquisito financiamiento como antigüedad que se ha vivido, ¿no? Eso es lo que concierne lo que son los caracteres generales de la cultura durante la Edad Media. Buenas noches, docente. Continuando con la exposición, a mí me tocó hablarles sobre el capítulo 3, que habla sobre la Baja Edad Media. El punto 3. En el punto 3 nos habla sobre el mundo, o la imagen del mundo, y el saber. Pues el sentimiento de la naturaleza, que está manifestado en las formas de la vida o en la creación por estética, pues se corresponde por sobre todo una forma empirística. ¿A qué hace referencia el empirismo? Pues hace referencia a la práctica o a lo vivido. En el campo de la filosofía y la ciencia, nos hace referencia a dos filósofos, o pensadores, o como ustedes lo quieran llamar. Pues inicia con el señor Roger Bacon, que fue un profesor de la Universidad de Oxford, pues en la segunda mitad del siglo XIII. Él admitió que su único fundamento, o el único fundamento sólido para todo esto, es la fe en Dios, o su conocimiento, por sí dicho. Pero también, por otro lado, exigía que la realidad sea un conocimiento basado directamente en la observación y la experiencia. Por eso hablábamos del empirismo hace unos momentos. Esta corriente prácticamente se adquirió solamente durante la Edad Media, o fue su etapa de su apogeo, por así decirlo, donde tuvo más importancia. Bueno, sus dos grandes pensadores, o los dos representantes más fuertes que tuvo esta corriente filosófica, fueron los señores Juan Dutch Scoto y Guillermo de Ockham. Pues ellos hablaban que se usaba como un instrumento de prueba, o era un instrumento de prueba respecto a la existencia de Dios y de la inmortalidad de nuestra alma como seres, o también de la razón humana. De ahí hablábamos un poco más de la psicología. ¿Y por qué hago referencia a la psicología? Pues la psicología dice que es el estudio de la mente. Y si hablamos de la razón humana, estamos hablando de todo nuestro pensamiento y el criterio que nosotros podemos tener. Con la exposición, les voy a hablar acerca de los elementos de la realidad. La crisis que estalló en el siglo XIII es un testigo muy célebre. Con su esfuerzo y con dolorosa nostalgia, señaló con la misma agudeza sus características más típicas. Se trata de Dante, cuya comedia es conocida por su valor poético y al mismo tiempo es una buena prueba de la desintegración del orden medieval que amaba el poeta, ¿no? Y un noble ideal de vida. La aparición del sistema de caminos, los elementos que constituyen el pedido dañan a otros. Su mirada sobre la comuna italiana, los países vecinos, el Papa y el Imperio y el orden moral que representa el mundo que imagina con sus ojos, envuelven la experiencia de la expresión profunda del poeta. Una especie de mutación que sigue a una historia profunda. Se puede decir que esta crisis está relacionada con las cruzadas, aunque a veces se exagera el reconocimiento de su importancia. La expedición desde finales del siglo XIII hasta la segunda mitad fue decisiva en muchos sentidos. Puntos de la realidad tenemos 3 puntos muy importantes. Uno que es la sociedad, otro que es
la social y otro que es la acción social. Entonces, ¿a qué se refiere la sociedad? En la sociedad se refiere a una actividad de formas fundamentales dentro de las cuales las personas se comparten y actúan de un modo socialmente relevado. La sociedad en que vivimos hoy en día, que mantenemos comunicación, entonces todo ello conforma una sociedad, un grupo de personas, un conjunto de personas. La temprana Edad Media. Este periodo se caracteriza por la desintegración del Imperio Romano Occidental y la fragmentación del poder en diversos reinos independientes. Esto se dio a la falta de manejo de organización y de sabiduría de parte de los bárbaros, mostrando la debilidad de estos reinos de imponerse en el territorio romano. Respecto a los caracteres de la realidad, en su objetivo no podía considerar lo que el Imperio Romano organizaba en el siglo III, siendo que la crisis acaba con la vida económica, social, política y espiritual. Con respecto a sus caracteres generales de la cultura durante la Edad Media, quedaba siempre indecisa e indeterminada, siendo escaso de conocimiento, porque su fuerza de igualdad no supo sobreponerse al vigor de los conjuntos culturales. Eso es todo. Continúan con la exposición. Yo les voy a hablar sobre el orden universal, imperio y papado. Para encontrar el origen del enfrentamiento, debemos situarnos en la caída del Imperio Romano, tras su desaparición de Occidente y la atomización del territorio en diferentes reinos germánicos. El obispo de Roma se convirtió en el único capaz de erigirse como fuerza unitaria. Para su poder espiritual se sumaba entonces la ambición por acceder al poder temporal y extender su dominio por Italia e incluso todo el occidente. Para legitimar este propósito, el papado hizo valer su derecho sobre la donación de Constantino, un documento en el que supuestamente Constantino el Grande donaba a la iglesia enormes extensiones de terreno sobre las que podía gobernar su monarca, y reconocía la primera un documento en el que supuestamente Constantino el Grande donaba a la iglesia enormes extensiones de terreno sobre los que podía gobernar como monarca, y reconocía la primacía del Papa de Roma sobre las patriarcas de Oriente. En Occidente, el primer imperio con pretensión universal fue el Imperio Carolingio. El hecho más destacable de las buenas relaciones papado-imperio carolingio fue la coronación de Carlomagno como emperador en el año 800 por el Papa León III, en agradecimiento a la ayuda prestada por el rey frente al peligro lombardo. El resultado del apoyo carolingio culminó en la creación de un estado independiente en la zona centro de la península itálica, bajo el control de los papas. La contrapartida fue la restauración del título del emperador en Occidente, al recibir la corona de manos del pontífice. Nació entonces un ritual que haría peligrar las pretensiones de superioridad del emperador sobre el papa, ya que era este quien entregaba el poder al emperador, situándolo así en un plano inferior. Tras la desaparición del Imperio Carolingio, surgió el Sacro Imperio Romano Germánico, autoconsiderado heredero del Imperio Romano de Occidente. El nuevo imperio se desarrolló desde la parte oriental de Carolingio y se convirtió en la potencia hegemónica de Europa central y occidental durante casi 1000 años. De nuevo debemos destacar una coronación imperial en el año 962. El Papa Juan XII coronó en Roma a Otón el Grande como el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Otón había ayudado al Papa a mantener los territorios de la Iglesia frente a la amenaza que suponía Berengario II, el rey de Italia. La alianza entre el recién nacido imperio y el papado se ratificó con la firma de un documento conocido como Privilegium Ottonis, donde el emperador confirmaba las donaciones territoriales hechas a la Iglesia, a cambio de que ningún papa sería consagrado hasta que su elección fuera aprobada por el emperador de Occidente. Además, establecía que el emperador ejercía el más alto poder judicial sobre Roma y se prestaba juramento de lealtad.
entre Roma y el Imperio. La situación parecía haberse invertido. Si con los carolingios los papas parecían controlar la situación, ahora era el emperador el que dominaba la situación. La solución al conflicto llegó en 1922 con el Concordato de Worms entre el emperador Enrique V y el Papa Calixto II. En este concordato, el emperador se comprometía a respetar la elección del Papa y los obispos según la costumbre del lugar, restituir los bienes del papado arrebatados durante la controversia y auxiliar al Papa cuando fuera requerido. El Papa, por su parte, otorgaba al emperador el derecho a estar presente en las elecciones episcopales dentro del territorio del imperio, con el fin de garantizar la limpieza del proceso.